Ya está con nosotros el ingeniero Felipe Biela. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Pero muy buenas noches, ¿cómo estás? Acá estamos, ¿no? Preocupados realmente por lo que pasa en nuestro país. No es para menos. ¿Qué puede decirnos de esto, no? Que realmente toca muy de cerca, teniendo en cuenta no tan solo la cercanía de Jujuy, sino que vemos una serie de acontecimientos políticos, como por ejemplo, que no lo he mencionado, la situación del Chaco, que no es menor, sí, y que vemos tremendo. También justamente que hay algunos síntomas que llaman la atención. Sí, claramente. Fíjate vos cómo, empecemos por Chaco, que hoy está un poco dejado de lado, pero realmente qué grave, ¿no? Que desde el poder, una situación que aparentemente ha sido tremenda, este femicidio, todavía no logre tener indicios con las cantidades de herramientas que hay, ¿no? Llama la atención. Y yendo al tema de Jujuy, verdaderamente fíjate vos con qué velocidad, con qué rapidez desde determinados sectores han salido a vandalizar la ciudad, ¿no? Verdaderamente nosotros creemos primero en el diálogo y segundo en la no violencia. O sea, si hay algo que no soluciona nada es la violencia. Verdaderamente nosotros somos un partido republicano, un partido que creemos en las instituciones y las respetamos. Por ahí podemos no estar de acuerdo con algo, pero la manera más desacertada de expresarse es rompiendo cosas violentamente. Hay muchísimas posibilidades de expresarse y de manifestarse si no estás de acuerdo con algo. Pero en el caso de Jujuy, principalmente el momento eran las elecciones. Vos fíjate que nosotros acá, cuando fueron las elecciones por la constituyente, nosotros llevamos una postura, una posición, logramos un convencional, obviamente tuvimos que acatar la decisión de la mayoría, muchísimas cosas no concordamos, como el caso vos recordarás, nosotros éramos el único espacio que no queríamos ni una reelección en el caso de los ejecutivos. Bueno, no logramos ese consenso, pero respetamos la decisión. Fíjate vos acá que hace muy poco se eligieron los constituyentes con una constitución y una redacción que se publicitó mucho, y o sea que nadie puede decir que los ciudadanos no estaban al tanto de qué era lo que se iba a votar, y hoy fíjate cómo se logró aprobar y un grupito no está de acuerdo, porque la verdad es que realmente es así. O sea, ¿usted cree que hay intromisión del gobierno nacional en este conflicto? Yo sí, lo veo. Mira, la intromisión no es solo mandar y financiar gente para que vaya a hacer lío, también tiene que ver con que de casualidad ahora todos los gobernadores kirchneristas, empezando por Kicillof, repudian los hechos y demás, cuando realmente tendrían que estar viendo cómo mejorar la institucionalidad y buscar que verdaderamente haya paz social, no solamente en Jujuy, sino en muchos otros lugares. Vos fíjate que la situación que se está viviendo, la inflación, esta falta de propuestas que hay en términos de eso. Fíjate que venimos analizando nosotros las diferentes propuestas de los candidatos a presidente y todos te dicen vamos a hacer esto, pero no hay un plan, un programa que pueda analizarlo, verlo. Nosotros hace tiempo que venimos buscando esto y no lo hay. O sea, hay una pelea por el poder, pero en definitiva el ciudadano está cansado de eso. El ciudadano quiere propuestas y soluciones concretas, ¿no? Y ahora, eso no ayuda para nada. En todo este contexto, teniendo en cuenta que Morales es un gobernador que no es afín al gobierno nacional, ¿usted cree que esto puede trasladarse a un 11 de diciembre con un resultado electoral contrario al gobierno nacional? Yo creo que el gobierno nacional está muy preocupado porque la situación de la Argentina hoy, en términos no solamente de lo que es la inseguridad, que es una de las cosas que más preocupa, y estos son hechos de inseguridad, tremendo lo que ha pasado ahí en Jujuy. Cuando vos ves cantidad de detenidos tienen antecedentes penales, algunos tienen más de 10, ¿no? Pero fuera de eso, cuando vos analizás la coyuntura desde el punto de vista de la cotidianidad de la gente, de que no llega a fin de mes, la inflación, los niveles de pobreza, hoy tenés un matrimonio que los dos tienen ingresos y no llegan a cubrir la canasta básica. Todo esto va generando una situación tremenda y hay un rechazo, un repudio tremendo al gobierno nacional por esto, porque la gente principalmente vota con el bolsillo, ¿no? La verdad que está enojada. También está enojada porque no tiene
respuesta. Vos fijate, ¿hace cuánto nos cuestan los diputados? No se juntan, ¿hace cuánto? ¿Cuánto hace que no dan una solución a, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres que afecta a tantas personas? Una ley que es un mamarracho, y ahí se han puesto de acuerdo todos, ¿no? En ese momento se han puesto de acuerdo todos, salió por amplia mayoría algo que era un mamarracho y lo advertimos, y así como eso, cantidades de normas que no solamente no se tratan, sino que están lejos de ponerse en los órdenes del día. Hoy la preocupación es ver cómo van a armar la mejor lista embromando a los demás para tratar de seguir cobrando un sueldo del Estado. La gente está harta de eso y se da cuenta, y es por eso ese rechazo. Fíjate vos que en todos lados el voto en blanco y la no concurrencia a votar es tremenda, no ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos los que creemos que la política es una herramienta para mejorar, porque verdaderamente la gente te está diciendo, vas por el camino equivocado, ¿no? O sea, ahora, se vio a Salta Independiente que no armó frente ni con el oficialismo, ni con Juntos por el Cambio, y ahí también se veía la puertita como para que vayan dentro del frente de Milei, y tampoco sucedió eso. ¿Qué va a hacer Salta Independiente para la presentación de listas? Mira, mañana tenemos un plenario donde van a venir dirigentes de la provincia, hemos tenido un crecimiento muy grande en términos de dirigencia y de adherentes en toda la provincia. Lo hemos convocado para conversar, para tomar una decisión, porque tenemos que presentar las listas el día sábado, ¿no? Así que estamos trabajando mucho en eso. También vamos a presentar candidatos al Mercosur. Vos sabés que ahora corresponde al Parlasur, en realidad, que es el Parlamento del Mercosur, porque es una tampoco se obligatoriedad. reúnen nunca y bueno, también cobran sueldos sin tener ninguna reunión plenaria ni nada, ¿no? Hace años que se creó eso. Y que no han logrado el objetivo. El objetivo del Parlasur es establecer normativas para que haya un crecimiento armónico del Mercosur y para que poco a poco podamos integrarnos, no solamente desde el punto de vista comercial, sino educativo, o sea, que un título de ingeniero acá te sirva en Brasil, te sirva en Uruguay. Y la verdad que eso no ha pasado, porque realmente bueno, para que suceda eso tienen que trabajar. Claro, no es solo, muchos creen que era una cuestión de barreras económicas, aduaneras que se iban a eliminar, y la visión que tuvo Alfonsín es muchísimo más amplia, es una integración en todo, porque vos fijate que, digamos, las enfermedades que hay en Brasil son las mismas que acá, o sea que un médico titulado acá tendría que poder ejercer, ese era el objetivo final, ¿no? Y así como eso, cantidades de otras cosas que tienen que ver con que si vos ampliás la cantidad de habitantes para la que producís, vas a generar nuevos mercados y demás sin barreras aduaneras, y esto permite el desarrollo de la región, ¿no? Pero lamentablemente vos fíjate que eso no ha pasado. Así que bueno, nosotros, volviendo al tema de nuestro plenario mañana, vamos a trabajar muchísimo, tenemos las mismas ganas. Hemos tenido en la elección pasada alrededor de 90.000 adhesiones de salteños, ¿no? Enfrentando a los dos poderes, porque tampoco adherimos nosotros a los espacios nacionales, no sé si vos te acuerdas, y creemos que la gente va a adherir a nuestro proyecto, que se trata simplemente de llevar personas honestas, preparadas, de llevar personas que vayan a defender Salta, porque estuvo quien estuvo en Buenos Aires, Salta no la defendió, ¿no? Con esta postura ustedes llevarían lista propia y no llevarían candidato a presidente. Nosotros hasta ahora no hemos resuelto la adhesión a ninguno, y te voy a contar algo. ¿Por qué no la hemos resuelto? Porque no vemos los programas de gobierno que vayan a beneficiar a nuestra región. No hay en este momento. Te invito a que googlees y veas cuáles son las políticas que hay para el NOA, para el NEA, qué es lo que se quiere hacer en términos de no solo económico. Todo el mundo te dice vamos a bajar la inflación, vamos a terminar con la inseguridad, pero eso no alcanza. Vos necesitas un paquete de medidas para acompañar, y muchas de ellas hay que acompañarlas en el Congreso. Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie hasta ahora, a pesar de que hay muchas personas que creemos que son espacios republicanos como nosotros, personas que creen en que es posible llevar adelante a través del diálogo, del consenso y de, por supuesto, personas preparadas y planificación, soluciones, ¿no? A eso iba mi pregunta. ¿No tienen afinidad con ningún candidato? Por ejemplo, hablemos de los que hoy están visibles, Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Guado de Pedro.
Sergio Massa, Milei, ¿con algunos de ellos hay alguna afinidad? Mira, con ninguno, te voy a ir por el contrario, con ninguno del gobierno nacional. La verdad que nosotros, al igual que la mayoría de los salteños y argentinos, vemos que, fíjate lo que está pasando en el Frente Nacional, o sea, no se pueden poner de acuerdo para hacer una paso entre dos, o sea, evidentemente. Lo cual repercute directamente en la economía nacional. Porque es el gobierno el que tiene la responsabilidad de gestionar las soluciones de la gente. Y están inmersos en una interna tremenda y no logran definir absolutamente nada. No tenemos un horizonte, lo que tenemos es una inflación altísima. Por eso digo, con un Frente Nacional, del gobierno nacional, con ninguno. No encontramos absolutamente, no la tuvimos en términos generales. El resto de los candidatos que hay, vos sabes que hemos compartido bloque, Bernardo ha estado en el bloque tanto con Patricia como con Petri, también con que justamente con van a ser Morales. Un binomio. Claro, también ha estado con Larreta, en ese momento no estaba en la Cámara de Diputados, pero sí también con otros, ¿no? Verdaderamente pensamos nosotros que una vez que podamos ver y conocer las propuestas, no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Salta Independiente va a trabajar por Salta, por los salteños. Ese así es y será nuestro desafío. Bernardo Viela y Felipe Viela son las figuras más visibles y más conocidas de Salta Independiente. El doctor Bernardo Viela ya es diputado en la capital. ¿Usted le gustaría representar a Salta en el Congreso de la Nación? Mirá, me gustaría, en términos de que sabemos todo lo que hay para hacer, ¿no? Yo cuando Bernardo fue diputado lo acompañé mucho, lo asesoraba en temas que conozco mucho, como el tema de la educación. Yo estaba en la Comisión de Educación, en la Comisión de Vivienda, y creo que podemos aportar muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, ahora, no una persona sola. ¿Cómo se hace para aportar en un contexto de país como este, ¿no? Donde tenemos un Congreso que no funciona o que no sesiona y que se maneja de acuerdo a las apetencias políticas del gobierno de turno? Mira, yo creo que el gobierno que llegue a fin de año va a necesitar de hacer numerosas normas que permitan revertir esta situación tan compleja que se está viviendo en muchísimos rubros, ¿no? Y va a necesitar de personas preparadas en todo, no solamente en los temas económicos. Tenemos que trabajar mucho para mejorar la cuestión de la educación, ¿no? Y la educación no solamente en nivel inicial o en la secundaria, también en la educación de nivel superior. ¿Cree que nos debemos una nueva ley de educación, ingeniero? Sí, yo estoy convencido que sí. ¿Para usted es un fracaso la ley federal? Mirá, la ley federal de educación evidentemente está generando cantidad de problemas y yo lo veo desde la universidad. Vos sabés que a mí muchos me hablan de los jóvenes. Además, yo he recibido una distinción ahora de la universidad porque hace 30 años que estoy en la universidad. Soy docente hace más años, pero formalmente ya como profesional hace 30 años. Así que imagínate los jóvenes que han pasado por mis aulas, ¿no? Y me ha tocado acreditar las carreras de ingeniería civil, que logró la máxima distinción en la UNSA, que es por 6 años. Ahora, ¿qué es lo que veo? Este año han ingresado 1.800 chicos, se van a recibir 20, 25. Es decir, evidentemente, este nivel con el que están llegando los chicos no es suficiente para que se sostengan en la universidad y tampoco para que consigan trabajo. Por eso te digo que hay que impulsar muchas modificaciones. Porque ¿antes cuántos chicos se recibían anualmente en ingeniería? Mira, antes no ingresaba. Cuando yo entré, te cuento algo, cuando yo ingresé, ya hace muchos años, ¿no? Yo ingresé en el año 82 a la universidad. Primero que tenías un curso de ingreso que primero era obligatorio. Y ese hecho de que sea obligatorio no implicaba que vos tenías un cupo, ¿no? Porque acá la gente le tiene miedo al cupo, dice, no, tiene que entrar todo. No era por nivel de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Tenías que aprobarlo. Es más o menos lo mismo que tiene la UBA con el CBC, que yo quiero impulsar acá, el ciclo básico común para nivelar a los chicos, ¿me entendés? Porque si vos no los nivelás,
ingresan, porque hoy no es ni obligatorio. En mi caso no tenías cupo, Van pero camino tenías que al aprobarlo. fracaso, ingresan en esas condiciones. Ingresan y quedan en el camino. ¿Cuántos agentes se recibió hace 10 años atrás, por ejemplo? Mirá, si puede los darnos un número porcentajes de ingreso y de egreso. Lo que pasa es que hoy se computan como ingresantes cualquiera que se inscribe y que llega al primer cuatrimestre. Sí, porque pasa, pero, digamos, pero no ha tenido no tiene un absolutamente... filtro. Claro, cuando yo cursaba, ingresé, que tenías que aprobar ese curso de ingreso, que era algo donde te daban las herramientas para que vos te sostengas. De la gente que aprobaba el curso de ingreso, se llegaba a recibir hasta un 40 o un 50%. ¿Me entendés? Ingeniero, para terminar, hablamos de todo lo que pasa en este gobierno nacional. 2 minutitos. ¿Hay algo para rescatar de esta gestión ya finalizando del gobierno nacional? Mira, yo como todo, creo que ha hecho algunas cosas buenas. Una que me gustaría destacar es el hecho de que han trabajado en el gasoducto que verdaderamente va a permitir... El gasoducto Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner, y bueno, ahí tenemos que decir que han puesto una persona que en mi opinión es una persona idónea, que es salteña además, que es Flavia Rollón, ha estado a cargo de todo lo que tiene que ver la puesta en marcha y demás. ¿Qué va a significar este gasoducto? Esto va a significar algo muy bueno, va a permitir que Argentina este año importe la mitad de lo que estaba importando en términos de gas, y te estoy hablando de alrededor de 1.800 millones, ¿no? O sea que es mucha plata. Y dentro de 4 o 5 años, si las cosas se hacen bien, porque también tenés la posibilidad de que se hagan mal, pero si las cosas se hacen bien, vamos a poder exportar energía alrededor de 15 o 18 mil millones de dólares. O sea que no solamente vamos a tener una balanza positiva en términos energéticos, sino también de dólares, que nos cuesta tanto conseguirlo. Vos sabés que hoy no hay dólares, y uno de los motivos por los que no hay es por eso, porque necesitamos importar varios tipos de combustibles. Acordate que cuando tuvimos escasez la otra vuelta de gasoil, hubo que traer cantidades de partidas de gasoil. Por eso a mí me parece un hecho positivo, pero también cuando veo que verdaderamente se dilatan cantidades de cosas por cuestiones políticas, porque me apena mucho, ¿no? Me apena mucho. Ingeniero, esperamos verlos después del sábado como candidato Claro a diputado nacional. Bueno. Haremos una pasadita por día de miércoles. Bueno, va a ser un gran gusto como siempre. Muchas gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya volvemos.